dormir mi bebé, así que voy a hablar en este tono. Bien. Bueno, arranquemos con neuralgias. Es un tema amplio, complejo, con mucho error diagnóstico y es un tema que a mí me encanta. La verdad, debo decir, es un tipo de dolor que a mí me entretiene bastante y me gusta porque suele ser muy discapacitante, muy feo, pero responde lindo a la medicación y a los procedimientos. Entonces, en general, cuando uno lo diagnostica bien, anda muy bien. Hoy vamos a hablar de diferenciar papas de papa de papás, ¿sí? Realmente el dolor, digamos, el dolor facial suele tener muchos errores diagnósticos y muchos problemas de diagnóstico asociado a que el mismo paciente lo interpreta como un dolor odontógeno, como algo de sinusitis, como incluso una neuralgia, y muchas veces me ha pasado de pacientes que me dicen, tengo una neuralgia que me va de acá hasta acá. Digo, ¿por qué no me contás qué es neuralgia para vos? Y un dolor fuertísimo de acá. Le digo, mira, neuralgia es un dolor eléctrico quemante que dura segundos de duración. Ah, no, eso no. Entonces es muy importante no creerle indiscriminadamente al paciente, sino hablar. Y en ese sentido, siempre pongo esta diapositiva cuando hablo de neuralgias, y de dolores de cabeza en general. ¿Por qué? Porque yo hablo en chino y el paciente habla en japonés. Y si bien a nosotros españoles o argentinos nos suena de que hablan todo parecido, son distintos y entre ellos pueden no entenderse absolutamente nada. Entonces, ¿hablamos el mismo idioma? No. Nosotros hablamos idioma médico y ellos hablan idioma paciente. Y esto los hijos de no médicos me lo van a afirmar definitivamente. Llegó un punto en la carrera en donde dejaste de poder comunicarte con tu familia de la forma normal. Entonces, tenemos que sacarnos el guardapolvo cuando hablamos de dolor y tratar de tenderle líneas al paciente para que nosotros podamos poner mejor dicho, el paciente pueda poner en palabras lo que siente. Hasta ahora no hay ningún aparato que nos traduzca el dolor que siente el paciente. Y es típico, y a mí me costó muchísimo emprenderlo, pero cuando lo aprendí me di cuenta que es verdad, de que el paciente puede estar diciéndote, mira, yo tengo un dolor 10 en 10 en este momento, y tiene esta cara. Y, y uno que tiene en la cabeza que el 10 en 10 es, yo si tengo 10 en 10 estoy llorando y tirada en el piso, para el otro paciente, el dolor insoportable puede ya estar en un nivel de tolerancia en donde eso es un 10 en 10 para él, es el peor dolor de su vida y ya ha desafrentado, entre comillas, el componente emocional por el cual nosotros estaríamos llorando en el piso y se lo banca, ¿sí? Entonces sepan muy bien de que la cara de dolor no es indicativo del dolor y eso lo tenemos que negociar con... Perdón, Perdónenme, está llamando, rechazo la llamada de pausa. ¿Cuál es la herramienta de diagnóstico de cefaleas? Básicamente culo, silla, escucha. ¿Sí? No hay otra cosa para hacerlo. Ay. Me olvidé de poner a grabar. Qué boba. Bueno. Eventualmente la grabo el fin de semana esta clase de nuevo para dejárselas todas. Bien. Conceptos importantes en neuralgia. No todo lo que pincha o es eléctrico es neuralgia, ¿sí? Más de la mitad de los pacientes llama neuralgia a un dolor intenso. Las neuralgias craneales son enfermedades raras, digamos, la van a ver porque es relativamente común, pero no es lo más común que van a ver. Y menos en dolor facial, van a ver otras cosas. Y no es lo mismo neuralgia que neuropatía, que vamos a charlar ahora. Para el diagnóstico de neuralgia del trigémino hay un trabajo publicado en Lancet en 2018, si mal no recuerdo, cualquier cosa se los paso, en donde establecen que hay 4 pasos necesarios para el diagnóstico de neuralgia del trigémino. Tiene que ser, primero, anatómicamente correspondiente. Me pasó una vez de que me mandaron una paciente de 14 años
que la neurocirujana, pediátrica se espantó porque la habían mandado para operarse de neuralgia del trigémino. Y como dijo, 14 años neuralgia del trigémino, esto yo nunca lo vi. Me escribe un mail y me dice, ¿podés evaluarla? El dolor era una puntada eléctrica que empezaba acá, recorría toda la cara y terminaba en el pecho, ¿sí? Le duraba segundos, no tenía factores gatillo y le pasaba 1 o 2 veces por semana, pero le dolía mucho. En el medio la chica tenía una senda migraña hecha y derecha y ese dolor ni lo contaban porque a ellos les llamaba la atención y la verdad es que parece más una cefalea en puntadas que una neuralgia, estamos de acuerdo, no tiene nada que ver anatómicamente esto, por más de que el carácter haya sido eléctrico. Segundo paso, el carácter paroxístico sobre el dolor continuo. El tercer paso, gatillos típicos y periodo refractario. Y el 4 es determinar la etiología. Dentro de la anatomía no solo tenemos trigémino, ¿sí? Tenemos el glosofaringio, tenemos el intermedio, tenemos el nervio óptico que puede tener una neuralgia, los oculomotores y otros pares bajos. Obviamente, hasta acá son los que van a ver normalmente. El glosofaringio alguna que otra vez lo van a ver, el intermedio muy, muy raramente, y estos tres, la verdad es que son criterios, son diagnósticos muy raros y, digamos, anecdóticos. Dentro del síndrome de dolor es muy importante ver qué predomina en el paciente. Son pacientes habitualmente, pacientes un poco mayores, los que vienen, la media de edad de la neuralgia del trigémino es alrededor de los 50 años, y suelen decir que les duele todo el tiempo, pero hay que desglosar, de vuelta, Mafalda hablando en chino y en japonés, tienen que desglosar un poco qué predomina, el componente paroxístico, ¿tiene paroxismos de dolor? ¿O es el componente continuo? Y para eso ustedes le tienen que decir al paciente, a ver, es como si tuvieras algo clavado todo el tiempo y que además te pincha, o tenés algo que te pincha y a lo sumo te queda como doliendo suavecito. Entonces, ¿qué es lo que predomina? Si es el continuo, el fuerte y que además tiene pequeñas exacerbaciones, muchas veces las describen como pinchacitos, como agujitas chiquititas, o es el paroxismo lo que más pesa. La neuralgia, el paroxismo pesa más. En la neuropatía, el dolor continuo pesa más. A veces es difícil, chicos, ¿eh? Dentro de la fisiopatología vamos a encontrar evidencias en la neuralgia de irritación o desmielinización. Habitualmente vamos a ver algo que está tocando el nervio, pero sin destruirlo, sin cortarlo, sin lastimarlo. La neuropatía vamos a tener evidencia o antecedentes de algún trauma, de alguna lesión en el nervio. Recuerden que el nervio en la neuralgia es normal, ¿sí? El nervio es normal. En la neuropatía, no. En la neuropatía va a haber trastornos de la sensibilidad, va a haber trastornos de la disestésicos y va a haber alodinia, por ejemplo, pero en la neuralgia no, el examen es normal. Lo que puede pasar es que durante el examen gatillemos, pero eso no es lo mismo que alodinia, ¿sí? A ver, chequemos. Recuerden siempre que cuando uno habla de neuralgia y neuropatía, siempre la neuropatía tiene un origen periférico, ¿no? Pero particularmente cuando se cronifican estos dolores, particularmente al tercer mes de esto, pongámosle, ¿cuántos de ustedes se han sacado una muela o han hecho un tratamiento de conducto? Duele mucho. En algunas ocasiones ocurre de que en ese procedimiento se genere una lesión del nervio. Ese nervio queda irritado y empieza a avisarle al cerebro que algo no está bien, sumada a la inflamación que ocurre alrededor del área que nos hicieron el tratamiento. Ese dolor puede ser tranquilamente neuropático y es un dolor propiamente dicho.
Habitualmente se trata inicialmente con AINES. Si no responde, la verdad es que los opioides es una buena alternativa. Pero si vemos que 2 semanas después el paciente sigue con dolor, deberíamos usar un antineurítico, idealmente algún gabapentinoide, para tratar de frenar el dolor neuropático. ¿Por qué? Porque particularmente en este tipo de neuropatías, lo que tiende a hacerse en algunos pacientes es a transformarse en central. Y cuando se transforma en central, cuando esa neuropatía trigeminal se transforma en central, ya empieza a ser una bolsa de gato, chicos. ¿Por qué? Porque ya pierde los límites anatómicos. ¿Por qué? Porque la sensibilidad a nivel sistema nervioso central no tiene límites anatómicos definidos. Se empieza a asociar a factores emocionales fuertemente, chicos. La gente con dolor neuropático crónico suele tener altas tasas de depresión y ansiedad. Es muy difícil definir qué es primero, qué es primero el huevo o la gallina, porque suelen tener también antecedentes. Y mientras más se centraliza el dolor, peor respuesta al tratamiento vamos a tener. Entonces, ustedes van a hacerlo, ustedes son los primera línea. A mí me llegan las neuropatías detonadas, ¿sí? Las que ya no respondieron a nada y llevan 6 meses de dolor solamente con AINES. Entonces, si a ustedes les llega un paciente, no ignoren la neuropatía traumática de un procedimiento. Defínanla, y si es así, y si les parece que es una neuropatía, trátenla tempranamente, ¿sí? Porque las crónicas después vamos a ver es terrible. La etiología puede ser idiopática, que no encontremos nada. Puede ser de que sea una neuralgia del trigémino clásica, en donde vamos a ver una compresión o un toque de la arteria, que en general es la cerebelosa superior, pero puede ser la misma basilar, que toca el nervio. En los casos más serios distorsiona la anatomía del nervio y lo empuja. La verdad es que hay trabajos que intentaron ver si a más distorsión, mayor neuralgia, y no se correlaciona con la gravedad ni con la refractariedad de la neuralgia. Por lo tanto, probablemente haya otros mecanismos involucrados y no sea solamente el latido de la arteria al lado del nervio. Con respecto a otras causas, obviamente, paciente que empieza con algo parecido a una neuralgia, medio neuropatía, que no sé, verlo a la semana siguiente y ver si no hizo vesículas. Y otra cosa muy importante, porque me pasó varias veces, de bajar a la guardia por una neuralgia aguda y bajar a la guardia y ver con la linterna del celular, verle la frente al paciente y se le empiezan a ver las vesículas blanquitas por sobre la piel. Que es bien tempranito, antes de que sean vesículas y antes de que se pongan rojas, se le ven los puntitos blancos. Me ha pasado varias veces en neuralgias agudas. Los traumatismos, obviamente, las fracturas. La patología rinosinusal rara vez da semiología tipo neuralgia del trigémino, la verdad es muy raro. Lo más común va a ser procedimientos odontológicos, y otra cosa difícil de ver, pero se puede confundir, es el trastorno de ATM. Cuando hablamos de ATM o senos, vamos a tener algo bien claro, chicos. Lo más probable es que el dolor predominante sea continuo. El zóster, el dolor predominante a los 5 días de inicio, va a ser más predominantemente continuo. El postraumático va a ser continuo. El tumoral va a ser continuo, ¿sí? Esto me parece sumamente útil, ¿sí? Sabemos de que hay, por momentos, causas idiopáticas y todavía no conocemos las causas. Ojalá podamos. Bueno, el pico, como les decía, es alrededor de los 50 años. Es una enfermedad rara. El error diagnóstico en médicos generalistas puede llegar al 50%, ¿sí? Y básicamente tiene paroxismos en una duración de menos de 1 segundo a 2 minutos, otra
paroxismos de 3 horas no es neuralgia del trigémino, chicos, ¿sí? Intensidad es severa, realmente es discapacitante. Tiene una característica eléctrica o cortante o lancinante, es el tic, genera un tic en el paciente. Es tan brusca, tan severa y tan intensa que en general el paciente tiene un tic. Y un tip, así para... Vieron que a los neurólogos muchas veces nos pasa de diagnosticar solamente entrando y viéndolo el paciente. La neuralgia del trigémino verdadera habla con el lado sano, parece una parálisis facial en algunos momentos, porque tiende a usar para hablar, para comer, para todo, una mitad de la cara. Y de pronto está hablando así y se frena y sigue hablando despacito. Otros ni siquiera hablan. Esto no sucede en ninguna de las otras cefaleas que venimos hablando, chicos. Este tic doloroso es bien, bien característico de la neuralgia del trigémino. Tampoco suele suceder en las neuropatías. Fíjense de que esto que hablen con una mitad, como no le desencadena hablar, no suele desencadenarles dolor, sí así tocarse el lugar o respirar aire frío o tomar algo caliente, sí, pero hablar es raro de que les desencadene más dolor. Y eso es bastante, te arrima el bochina neuralgia. Como les decía, está la clásica que tiene conflictos, puede ser pura con solo paroxismos, pero cuando son muy frecuentes los paroxismos queda como un dolorcito continuo de base. Secundarias, las más comunes son esclerosis múltiples y tumores, ¿sí?, de la cara anterior del tronco y en las cisternas. Idiopática no tiene conflicto, no tiene ningún otro hallazgo, que también puede ser pura con paroxismo, o si es muy frecuente las descargas, puede llegar a tener dolor continuo. Este es el trabajo que les decía, es 2016, es un poquito anterior. Ahí está el de Kruku. Es una serie de algoritmos que permite ir orientando el diagnóstico según los hallazgos, la entrevista y la resonancia, básicamente, ¿sí? Bastante práctico. ¿Hacemos imagen o no hacemos? Siempre vamos a hacer, en neuralgia, siempre vamos a hacer una imagen, porque si bien las causas secundarias son raras, tenemos que hacer una imagen y tenemos que descartarlas, y además tenemos que buscar el conflicto bendito que nos va a diferenciar entre clásica y idiopática. La reso de cerebro tiene que ser con contraste y cortes finos de tronco. No sirve tomografía, no sirve resonancia con contraste o sin contraste, no sirve resonancia de bajo campo, tiene que tener cortes finos del tronco. Y tenemos que ponerle al técnico, al imagenólogo, tenemos que ayudarlo y orientarlo en qué diagnóstico estamos buscando. No puse, pero bueno, no es tan importante. Hay algunos tips que ayudan a decir si es secundario o no desde la clínica. Hoy en día la verdad es que hacemos mucho la receta de la resonancia y ya fue, pero no deja de ser útil si nosotros vemos de que no tiene reflejo corneano, que tiene la sensibilidad alterada. Básicamente, digamos que haya signos de deterioro de la función del trigémino. Claramente tenemos que pensar en una causa secundaria, más que nada tumores. Tratamiento farmacológico de primera línea de cabeza es la carbamazepina o la oxcarbazepina. Se inicia con dosis bajas, se aumenta cada 4 o 7 días. Lo mejor es evidencia de tipo A, no hay otra. La oxcarba se tolera mejor, pero da más hiponatremia. Hablemos de personas que suelen tener años, o sea, suelen ser añosas, no los de 50 años, pero los de 70 que empiezan con neuralgia trigémino, la verdad que ponerle oxcarba no, da un poquito más de miedo.
y además es 5 veces más cara que la carva. Así que en general arrancamos con carva. No tolera carva, no le va bien con carva, pasamos a oxcarva, ¿sí? Una cosa importante es que tienen que avisar de los efectos adversos, ¿sí? Es muy importante que le tienen que explicar al paciente, y el paciente tiene que entender que la primera semana la va a pasar mal, ¿sí? Y como no está grabando, les voy a decir así, la va a pasar para el culo, ¿de acuerdo? La va a pasar mal. Y esto se lo tienen que advertir, le tienen que decir que se la tiene que bancar porque después de 4 o 5 días se le va a ir el dolor. Pero que se la tiene que aguantar, que no pretenda estar bárbaro sin dolor porque no existe eso. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que internalizarlo. El paciente tiene que bajar un cambio, se tiene que pedir una semana en el trabajo, le damos licencia, lo que sea, pero traten de favorecer la tolerancia a la carbamazepina, porque nada hasta ahora tiene el resultado de la carbamazepina. Y si perdemos la oportunidad por miedo, perdemos la mejor medicación que tenemos. De segunda línea podemos usar los gabapentinoides. La podemos usar en monoterapia en caso de efectos adversos o contraindicaciones de las otras dos. Y podemos usarla como adyuvante. En otros pacientes podemos llegar a usar amitriptilina. Ya conocen los efectos adversos de esta. La verdad es que son medicaciones que todas producen somnolencia. Todos los pacientes se quejan de esto. Pero bueno, cuando les das a elegir dolor o sueño, la mayoría prefiere el sueño. Si fallamos a esto, es muy importante de que sepan de que no empezamos que fenitoína, que baclofeno, que la motrigina, que no sé qué otra cosa inventamos, que acupuntura, no sé qué. Si fallamos a estas dos líneas de tratamiento, tenemos que pensar en cuchillo, lo tenemos que mandar al neurocirujano al paciente. Métodos quirúrgicos, hay 3, los más conocidos. La descompresión microvascular es el procedimiento de elección. Los otros los hacemos si este no es posible, ¿sí? Tiene 90% de salida del quirófano sin dolor. Realmente es muy buena. Y a los 5 años el 73% se mantiene sin dolor. Tiene complicaciones, obviamente, ¿sí? Tiene 0,5% de mortalidad dependiendo del centro. Siempre traten en estos casos de elegir centros de referencia para este tipo de procedimientos. Puede producir fístulas, puede haber infartos, puede haber hematomas como todo procedimiento quirúrgico, pero si el paciente puede tolerar la cirugía, es el método de elección. Si vamos a pacientes añosos, pacientes que no van a tolerar la cirugía por X motivo, vamos a hacer termolesiones o neuropraxia con balón. Básicamente, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos generar un daño transitorio, un daño que no sea una neuropraxia del nervio, sino que lo lesionamos dejando la vaina de mielina intacta, y lo que hace es regenerarse los axones. En general, a 5 años tenemos mucha menos respuesta. Mi experiencia es que entre los 2 y los 3 años recurren la gran mayoría. La verdad es que en los trials dicen que más, pero vieron que los neurocirujanos suelen exagerar un poco estas cosas, pero bueno, nada, eso dice el trial. Mi experiencia es que dura entre 2 y 3 años y recae. El 50% queda con trastornos sensitivos y es de buena práctica avisarle al paciente de que va a quedar con la rama B2 y B3 normalmente anestesiada. Para rama B1, la neuropraxia con la termolesión casi no sirve. Sirve un poquito más la con balón, pero la de primera rama de verdad la tiene que hacer un neurocirujano que tenga bastante experiencia para no dejar la anestesia, porque si le haces la anestesia a la primera rama tenés alta chance de infecciones oculares. ¿Qué pasa si al paciente ya hicimos todo esto
¿Qué otra cosa podemos agregar? O el paciente es muy añoso, ya se hizo una radiofrecuencia, recayó, le hice una segunda, recayó, la tercera ya le dejó neuropatía, ¿qué hacemos? Podemos usar alguna de estas opciones que son tipo nada de evidencia, así les digo, de tipo nada. Baclofeno o tizanidina, 2-3 dosis diarias, fenitoína, puede llegar a ayudar un poquito, y la lamotrigina, la verdad, ninguna de estas tres sola, y la verdad es que tienen ayuda límite. No los van a sacar de un problema ninguna de estas tres medicaciones. En los últimos años surgió la toxina botulínica como una alternativa. La verdad es que mi experiencia ha sido buena. No tengo tanta experiencia, pero la verdad es que la venimos juntando entre los especialistas y viene bastante bien funcionando. Son puntos más intuitivos que designados, contrario a lo que en general vemos con la migraña. Y la dosis y la aplicación la tiene que hacer alguien conocedor de la anatomía de la cara, porque si no le dejamos la cara bastante más afectada. Se suele poner un poquito del otro lado para compensar el déficit y que no quede la debilidad unilateral. En esta revisión sistemática, la verdad es que demostró que tenía un odds ratio de 2,87, más chances de lograr una respuesta con respecto a los pacientes tratados con placebo. Por lo tanto, inicialmente les diría, cuando no hay nada que hacer o cuando el paciente se niega rotundamente a lo quirúrgico, que yo ya cada vez tengo menos paciencia para esos pacientes, o sea, no les doy mucha más alternativa, pero bueno, podría llegar a retrasar el momento quirúrgico si es necesario. Neuroproloterapia, la verdad es que hay mucha gente que la recomienda, yo no tengo buena experiencia. Creo que la evidencia que muestran en neuralgia trigémino es muy pobre, no me parece. Cannabis hay varias revisiones y varios bochines que van pareciendo bastante prometedora. Mi experiencia es el cannabis mejora el primer mes, pero en el momento que le bajo la carbamazepina, se terminó el efecto y la tengo que volver a subir. Por lo tanto, me parece que va a servir más como coadyuvante. Siempre teniendo en cuenta, chicos, que el cannabis que se consume en Argentina lo hace el primo, el sobrino, del tío, de no sé quién, en no sé qué condiciones y no sé en qué dosis ni con qué variedad. Es un desastre el cannabis acá. Con estos años probablemente tengamos algo serio que decir. La acupuntura beneficia a muchos pacientes, hay pocos a los que les molesta, pero la verdad es que pinchar la zona, no, se pincha la oreja. Técnicas de neuroestimulación, hay no invasivas e invasivas. Las no invasivas de estimulación magnética transcraneal o la directa de corriente. Hay poco evidencia para neuralgia trigeminotípica, sí hay más para dolor facial atípico y neuropatías refractarias. Y las invasivas para las neuropatías refractarias y las neuralgias refractarias que ya están intervenidas. Y lo que suele pasar es que el paciente se hace 3 radiofrecuencias y tarde o temprano es una neuropatía, sobreagregada a la neuralgia. Entonces, para ese paciente, ponerle un electrodo de campo les puede cambiar, y la verdad tenemos experiencia de 3-4 pacientes, si mal no recuerdo. 3 seguro, creo que el cuarto se operó este año, en donde se le genera parestesia en la zona y se bloquea por puerta de entrada, por mecanismo de puerta de entrada, le bloqueamos el dolor. Les va bien, más o menos les va bien. En la guardia, chicos, no hay evidencia suficiente para hacer recomendaciones. Lo más estudiado fue la fenitoína endovenosa, algunos opioides, pero con evidencia, la verdad, bastante, y el manejo en general es bastante artesanal. Hay un laburo recién sacado del horno, publicado en Headache en agosto, en septiembre, el mes pasado, recién sacadito del horno de la gente de Fleming,
que estudiaron 39 pacientes que recibieron fenitoína en su guardia. La verdad es que tuvieron tasas de respuesta muy buenas, ¿sí? Fíjense acá, el 89% de los pacientes respondieron beneficiosamente a una infusión, aunque algunos tuvieron que reinfundirlos. Las dosis fueron muy variadas y los efectos adversos fueron relativamente poco frecuentes y transitorios. Por lo tanto, la verdad, es una buena alternativa. La dosis, todavía no lo sabemos. Parece ser, digamos, que es bastante parecida a recibir menos de 10 o más de 15 miligramos kilo. De todas formas, son necesarios más estudios para definir esta diferencia, si es útil hacer la carga completa, media carga, poner 200 miligramos, la dosis es artesanal. Corto con neuralgia trigémino, vamos a otra neuralgia bastante frecuente y lamento decir bastante mal diagnosticada. Neuralgia occipital o de Arnold, dolor eléctrico punzante en territorio de Arnold. Chicos, la neuralgia de Arnold no llega a la frente. Punto. ¿Sí? El paciente que me manden ustedes, que me digan neuralgia, no, el que le empieza acá el dolor y le llega a la cara, lo echo. Es un dolor que llega hasta el vértice, hasta donde llega el nervio occipital. Cuando empieza el trigémino, el Arnold no es. Es punzante, es eléctrico, ¿sí? Suele tener como gatillo el movimiento del cuello o apoyar la cabeza. Es un paciente que duermen solo de un lado porque si se apoyan del otro lado les sacude la descarga. Puede ser secundaria a tramo occipital, raramente Arnold-Chiari, y alteraciones del raquicervical que siempre hay que estudiarlo. El tratamiento es un bloqueo, básicamente. Se hace en consultorio o en quirófano, lidocaína o bupivacaína, corticoides, poca evidencia a favor de uno o sobre otro, pero sí mejoran con respecto a aguja seca, ¿sí? O a infiltraciones de glucosa que también se vende bastante. Si no se puede hacer el bloqueo, no lo tienen disponible, no lo saben hacer, etc., amitriptilina o gabapentin funcionan bastante bien. La carba, no tengo mucha experiencia de mandar carba, en general uso amitriptilina o gabapentin. Neuralgia del glosofaringeo, van a ver alguna que otra. Paroxístico, lengua, fosa tonsilar, faringe y hasta oído, ¿sí? Toda esta zona. Típico, tragar, latilla, no hablar, no masticar, tragar, y el apretarse en región periauricular y justo acá, en el ángulo de la mandíbula, acá, y en general para aseverar esto, les apretamos acá y pega la descarga y es como bastante típico. Raramente tienen bradicardia e incluso sistolia con el síncope posterior al paroxismo. Si son gente que tienen síncopes y tienen dolor antes del síncope, son neuralgias del glosofaringeo. La causa secundaria más común es el síndrome de Higgs, que es básicamente la apófisis estiloide larga que genera compresión del glosofaringeo. ¿Por qué inicia a mitad de la vida y no desde la niñez? Es algo que nunca voy a responder, porque no lo sé. En el glosofaringeo siempre evaluación por otorrino y neurocirugía. Si tiene la estiloides, hay que operarle la estiloides. Y si no, se puede hacer carbamazepina, gabapentina, amitriptilina, un bloqueo del glosofaringeo y eventualmente radiofrecuencia. Pero en general con bloqueo y carba andan bien. Nervio intermedio nunca vi una. Dice que es la porción sensitiva del nervio facial. Es un dolor bien adentro del oído, puede irradiar a cara y órbita. No tiene gatillos porque es una zona que normalmente no va a dar gatillos y es paroxismos recurrentes. Son realmente raros y suelen acompañarse o pueden acompañarse de hemiespasmo facial o de trastornos cócleo-vestibulares. Las causas en general son secundarias y son lesiones, digamos, del nervio facial de tipo compresivas. Y el zóster, perdón. Tratamiento carbamazepina, fenitoína y bloquear el nervio que puede llegar a ser.
Neuropatía trigeminal, ya hablé un montón sobre esto. Una de las causas más comunes es el herpes. La mayoría va a afectar la rama oftálmica cuando hablamos de herpes facial. El dolor es continuo, es típica la lodiña, es decir, cuando se tocan en distintas regiones duele el lugar donde se están tocando. El tratamiento es el aciclovir o el valganciclovir, 10-15 días, y pregabalina. La verdad es que en posherpética la que más evidencia tiene, la que mejor resultados ha dado, ahí sí es la pregabalina. En las demás, poco y nada, pero en esta es puntualmente. Y mientras antes empecemos la pregabalina, menos chance el paciente tiene de hacer una neuralgia posherpética. Si llegó a los 6 meses después de la resolución del herpes y sigue con dolor neuropático, la verdad es que no tiene muy buen pronóstico. El uso de la vacuna contra el zóster reduce el 50% la chance de tener estos cuadros. Así que si tienen posibilidad de vacunarse, está bueno. 2 palabras de dolor facial persistente, es un trastorno bastante común. Es un dolor que suele empezar de tipo neuropático o esquelético, dental o del oído, a veces es psicógeno, y que se va transformando en una cosa muy, muy difícil de diagnosticar. Suele iniciar unilateral, pero después difunden y se van, exceden el territorio trigeminal. Suele ser desaferentación, cambios plásticos, y genera, digamos, desde un trauma insignificante, qué sé yo. Tenía una paciente de que se le había quedado una semilla de zapallo entre 2 dientes y eso desencadenó un dolor que llevaba 7 años de dolor por esa semilla de zapallo. Y ella estaba convencida que tenía todavía la semilla de zapallo puesta entre los dientes. O sea, se los habían sacado los dientes, además está decir, ¿no? Es difícil, lo más probable es que sea la neuropatía que progresa central y hace como una especie de dolor fantasma, de miembro fantasma, pero a nivel facial. Y no le sacaron, no lo amputaron, sino que dejó de estar inflamado y sigue doliendo como si nada. Esto excede, el abordaje del paciente es estudiarlo, mandarlo a consulta psiquiátrica, al odontólogo y a un cirujano maxilofacial para descartar otras cosas, y es muy importante que se comuniquen entre ustedes para que nadie haga procedimientos de más, porque mientras más complejices en cuanto a procedimiento al paciente, peor es el dolor fantasma, peor es la sensibilización central y peor le va al señor o señora. La mayoría los vamos a tratar con antidepresivos o topiramato. Obviamente todo lo que no haga mal lo agregan reiki, curanderos, lo que le parezca al paciente, lo que se les presente, lo que tengan a mano. Último, nombro un último dolor, la neuropatía recurrente oftalmoplégica. Básicamente cefalea unilateral y que en los 15 días que dura suele ser parálisis de uno de los pares de los extraoculares. La mayoría va a ser el tercer par. Yo tengo una paciente de esto que la verdad es que me pareció súper interesante, una niña joven que cada 2 o 3 años hace esto. Hay que descartar un montón. En la resonancia se suele ver de que el tercer par capta contraste y se ve como una bochita, como si fuera un schwannoma. En el caso de mi paciente es secundario a un schwannoma porque esta imagen es intracrisis y intercrisis debería desaparecer. En el caso de mi paciente sigue igual, así que lo asumimos que es un schwannoma y su tratamiento preventivo es con flunarizina, pero como lleva muchos años, la pasé a propanolol y viene bastante bien, tiene menos de un episodio por año últimamente. En el agudo le damos corticoides. Eso es todo. Lancen las preguntas. ¿Cuánto tiempo de tratamiento con carbamazepina? Fracaso terapéutico en 15 días. Llegás a 204 veces por semana, 4 veces en el día, y si no respondió a eso, fracaso terapéutico.
Neuralgia posherpética, ¿cuál sería el fármaco ideal? Pregabalina. Pregabalina es la que más evidencia tiene. Y es dosis dependiente. Difícil. La neuralgia posherpética suele requerir dosis altas. Yo suelo usar pregabalina porque es un poquito más incisiva y de gabapentin necesitamos dosis muy altas. Lo tengo que llevar a dosis muy altas de gabapentin. Y como que tienen que tomar 1000 comprimidos, entonces prefiero que pregabalina, que tiene más versiones. Sí, las estudiamos todas porque nos va a cambiar el pronóstico cuando encontramos secundarias. Ya está el doctor Doktorovich. ¿Me escucha, Doc? Un segundo, perdón, Doc, Tratamiento corticoide agudo en la neuralgia dolorosa oftalmoplégica depende. En general 3 semanas, pero depende. A veces un poco más. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, Doc. Una pregunta más respondo. Que la neuralgia, el trigémino, donde infiltraciones con lidocaína no están sugeridas. Sí, Botox. Por su mecanismo fisiopatológico, uno pensaría que el Botox sería mejor. Neurolépticos para crisis de neuralgia trigémino no hay evidencia. No sé, Doc, para neuralgia, neurolépticos me parece que no. No, para nada. No hay ningún tipo de evidencia. Ahí dejo de compartir. Doc, abajo, en verde, debería haber compartir pantalla. A ver. Compartir, a ver. Pantalla. Voy a pantalla, ¿no? Bueno, yo lo voy presentando mientras aparece la pantalla del doctor. El doctor Doktorovich es el jefe de la sección de cefaleas del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es mi jefe, así que imagínense. ¿Cómo lo voy a presentar? Es un gran profesor y obviamente nos va a ilustrar con cefaleas de corta duración, básicamente, que son las otras cefaleas primarias. ¿Sí? Lo dejo, Doc, y gracias. A ver, si se escucha bien. Se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, gracias, Fiorella. Muy buena tu clase. Estuve aprendiendo muchas cosas. Bueno, si me escuchan, vamos a hablar de un tema que también son de corta duración, pero no son neuralgias. Acuérdense que la neuralgia es un dolor que recorre el territorio de un nervio. Acá tenemos dolor de cabeza. El dolor de cabeza puede estar con una topografía unilateral, bilateral, holocraniana, cervical, etcétera, pero la clave es la corta duración. ¿Qué quiere decir corta duración? Minutos, segundos en algunos casos, como vamos a ver, parecido inclusive a la neuralgia, pero no es neuralgia, minutos y pocas horas. ¿Está bien? ¿Y por qué el título puse sin compromiso autonómico? Porque es muy común que los dolores de cabeza, cuando tienen corta duración, presentan un compromiso autonómico. Por ejemplo, ustedes sabrán que existen las cefaleas tipo Horton. Bueno, la cefalea tipo Horton tiene un dolor de cabeza que tiene una media más o menos de 1 hora y media, 2 horas, 3 horas como mucho. Bueno, es de corta duración, pero siempre se acompaña con elementos, digamos, parasimpáticos. Hay rinorrea, obstrucción nasal, hay ingurgitación conjuntival, rubor en la región facial correspondiente a la primera rama del trigémino, etc. Bueno, ahí tenemos realmente un dolor corto, pero con disfunción autonómica. Y lo bueno de esto, en nuestra observación semiológica, es, y eso es muy importante, que nos permitirá arribar a un diagnóstico. ¿Y por qué arribar a un diagnóstico? Porque al tener el diagnóstico tendremos un tratamiento específico para ese tipo de dolor. No nos olvidemos que estas son cefaleas
que pueden ser primarias o también una causa estructural, una causa secundaria en la economía puede estar generando algún tipo de dolor que la simule. Como conceptos, en general son de pronóstico favorable, estas cefaleas de corta duración, pero se debe descartar una causa estructural, como dije recién, por ende, digamos, es prioritario hacer exámenes complementarios. ¿En qué nos basamos? En una rutina de sangre y orina, descartando algún tipo de patología inflamatoria, como una artritis temporal, etcétera, una patología metabólica, un tema tiroideo. Descartar también con imágenes, tanto imágenes de cerebro o de cuello, o lo que nosotros consideramos conveniente. Y tenemos, y acá puse prevalencia, a veces pueden ser hasta un 1% como mínimo y un 10 o 15% como máximo nuestra prevalencia, pero que no se conoce bien. Cuando estuve hablando hace un ratito de las de corta duración, hablé del Horton, pero también existe una que se llama hemicrania paroxística crónica, que es la más frecuente. También aparentemente existiría también la hemicrania paroxística aguda. Lo importante es que son cuadros de corta duración con importante reducción sintomática autonómica y que hay que reconocerlas. ¿Por qué? Porque tienen diferentes tratamientos. El Horton tiene tratamientos, digamos, específicos, con verapamilo, que es un bloqueante cálcico, con corticoides, con litio, etc. En cambio, la hemicrania paroxística hacemos tratamientos claramente con, por ejemplo, con la indometacina. Es una típica cefalea que responde a indometacina, donde realmente acá eso realmente puede ayudar mucho. El ZUNC, que es un cuadro muy extraño, con una gran performance parasimpática y también dolor en la región B1. El cluster TIN, que ya como hemos hablado de overlap syndrome, digamos, podemos ver síndromes superpuestos. Entonces, si tenemos síndromes superpuestos, podemos tener el Horton o cluster, también denominado, TIC, como habló la doctora Fiorella Martin, TIC o neuralgia del trigémino. Entonces podemos tener combinación de un Horton y en otros momentos tener neuralgia del trigémino. Entonces, estos cuadros extraños, no olvidar que pueden existir, como pueden existir muchas superposiciones en las cefaleas primarias, y entonces tenemos que tener claro realmente si tenemos un cuadro puro o un cuadro combinado, porque si es combinado tenemos que tratar cada cefalea por un lado. El Horton por un lado y el TIC o neuralgia, si es del trigémino que es la más frecuente, por otro lado. En cambio, a lo que me voy a referir ahora son las de corta duración, pero que no afectan al sistema nervioso autonómico, sin productividad. Tenemos acá las cefaleas empuntadas, cefalea de high peak headache, como dicen los americanos. La cefalea por la tos, parece una tontería, pero esto cuando existe realmente es muy discapacitante y hay que saber tratarla para poder ayudar a nuestro paciente, descartando patologías estructurales. La cefalea del ejercicio o la cefalea del levantador de pesas es cuando hacemos un esfuerzo grande, importante, y se intervienen los mecanismos de Valsalva y se producen cambios a nivel de la presión cerebral, puede producir una cefalea muy importante sin tener cefaleas de otro tipo primarias, como una cefalea migrañosa. ¿Por qué lo digo esto? Por una cefalea con migraña. Cuando rijo migraña, la migraña, uno de los criterios es que aumenta con el esfuerzo. Bueno, si yo soy un levantador de pesas, tengo migraña, puede ser que eso me desencadene una migraña. Pero el tema es que no me lo va a desencadenar rápidamente. Me lo va a desencadenar a las 2 horas, a las 3 horas, y va a dar el fenotipo de migraña que uno ya tiene. En cambio, esta cefalea que es pura por el ejercicio, por lo general la persona no es migrañosa, puede serlo, ¿por qué no? Pero va a tener un tipo de dolor de cabeza que va a ser rápidamente, se va a desarrollar rápidamente durante el ejercicio o rápidamente después de haber terminado el ejercicio. Cefalea del sexo, vieron que hay un mito con el sexo, pero parece que el sexo produce cefalea. No la falta de actividad sexual, sino la actividad sexual como veremos. ¿Y por qué la nombro? Porque existe, porque es muy necesario descartar patología estructural y porque tiene tratamiento. Cefalea hípnica es la cefalea del sueño, que aparece en el momento que nosotros estamos durmiendo. Es interesante porque toma un grupo etario específico que veremos después. Epicrania fugaz es un tipo especial que no sabemos muy bien si es una neuralgia o es un dolor de cabeza, pero sería bueno conocerla, o que ustedes conozcan de qué se trata, para poder hacer un diagnóstico diferencial y un tratamiento de acuerdo a la entidad nosológica. Empezamos con la cefalea idiopática empuntada. Esta puede ocurrir, digamos, en todo tipo de pacientes.
También puede ocurrir en pacientes que tienen cefaleas primarias de otro tipo, en pacientes con migrañas continuas. Lo interesante de todo esto es que es un dolor como un pinchazo, como un puñal, como un punzón que aparece en alguna parte del cuero cabelludo y dura segundos. Segundos que pueden ser hasta 10 segundos. Y ustedes fíjense en que algo casi tan intenso y después que se pueda repetir en el día o varias veces o se generen trenes de estos dolores, realmente es muy discapacitante. Y es de golpe repentino, no es disparado por nada y realmente es algo que es muy discapacitante. Usualmente, dice acá, está, digamos, en el territorio B1, la rama oftálmica del trigémino. Quiere decir que está rodeando el ojo, al costado del ojo en la región temporal, en la región frontal, etc. Espero que me puedan ver. Bueno, es muy variable la frecuencia de aparición. Hay gente que tiene una descarga y después se le va por 2 o 3 meses. Otras personas tienen todos los días y varias. Y bueno, y no hay síntomas autonómicos asociados. No hay síntomas autonómicos asociados. Aunque es breve, es muy intensa y debemos descartar patologías. ¿Cuál es? La arteritis de células gigantes, arteritis temporal. Eso puede estar simulando por la inflamación de las arterias medianas, de la capa media de las mismas, del cuero cabelludo, puede estar simulando este tipo de cuadro. Por supuesto que frente a esto siempre nosotros hacemos una rutina y si pensamos en esta entidad, nos tenemos que acordar que tenemos que solicitar siempre eritro. Tenemos que solicitar reactantes de fase aguda con proteína C reactiva, fibrinógeno, que me pueden estar orientando hasta esta patología. Descartando las mismas, quizá tendría que hacer un examen neurológico, que es lo básico, para poder descartar algún foco o alguna alteración que yo pueda estar sospechando del mismo, y hacer quizá una imagen, una tomografía, una resonancia, lo que yo considere. El pseudotumor cerebral a veces también está descrito, pero por supuesto no es la forma común de presentación. Acuérdense que el pseudotumor cerebral o síndrome de perfusión neocraniana de causa desconocida tiene su mayor presentación, es cefalea, que se acompaña siempre con trastornos visuales o edema de papila en la mayoría de los casos. Otras situaciones pueden ser anginitis cerebrales, arteritis como el síndrome de Fleming, etc. Eso como diagnóstico diferencial es de cefalea idiopática en puntadas. Pero esa cefalea idiopática en puntadas, ¿por qué se produce? Realmente no se conoce. ¿Por qué? No sabemos por qué se produce. Algunos dicen que puede ser una descarga trigeminal, otros autores hablan del sistema trigémino-vascular, no sé cuándo han visto migrañas y clúster del sistema trigémino-vascular en las meninges, que están inervadas por la rama por delante del quinto par del trigémino, la rama oftálmica, y por detrás, fosa posterior, noveno y décimo par, que generan toda esa sensibilidad. La combinación de esos nervios con las meninges y los vasos sanguíneos que dependen de los mismos son los aferentes que generan el dolor en las cefaleas primarias. Aparentemente se activaría en una porción muy chiquitita y se habría una expresión de ese dolor así abrupto que el paciente inclusive si está haciendo algo, por ejemplo yo charlando, me toca ese dolor, tengo que parar de charlar, tengo que llevarme la mano, digamos, con mecanismo antiálgico para apretarme el cuero cabelludo, apretarme la frente para realmente bloquearlo. Cuando nosotros tenemos esa cefalea idiopática en puntadas, antes de seguir con otro, tenemos tratamientos específicos. ¿Cuál es? Antiinflamatorios, sobre todo la indometacina. Indometacina en dosis progresivas. En dosis progresivas hasta lograr la remisión. Y ustedes van a decir, pero doctor, si este dolor dura segundos, el paciente toma indometacina, ya se le fue el dolor, por supuesto. Hacemos lo que se llama prevención corta, moderada, no ultracorta. ¿Qué quiere decir eso? Una prevención que puede ser 1 mes, 2 meses, hacemos como una desensibilización de las mismas, logrando que esto no vuelva. Y muchas veces tenemos una excelente respuesta al ir suspendiendo lentamente la indometacina, siempre y cuando el paciente la tolere bien, para poder estar mejor. Si el paciente no tolera la indometacina, le sugerimos otro tipo de antiinflamatorios, donde el naproxeno es un excelente fármaco también para este cuadro. Cefalea del sueño, cefalea hípnica, un poquito más puro, porque ya me imagino están todos cansados. Son raras, se ven gente mayor de más de 50 años, predominan las mujeres. ¿Qué es? La persona está durmiendo y al poco tiempo se despierta con un dolor gravativo
intenso, moderado, es variable, pero nunca tipo migrañoso, y se tiene que levantar la persona, porque realmente es muy molesto. Pero bueno, el tema es que no sabe qué hacer porque no se le va con nada. Entonces se acuesta, pasan las horas y después se va a dormir de vuelta. Eso es típico en el comentario de las personas que sufren esto. Puede ser esto todos los días, día por medio. Tiene un rango de presentación de 1 por semana, a 6 por noche. Sería terrible que uno se acueste y vuelve de vuelta el dolor. Lo hemos visto, pero por lo general el paciente tiene una sola presentación del dolor y por lo general este dolor aparece 2, 1, 3 veces por semana como mucho. Pero todos tenemos que pensar que este cuadro existe. Por supuesto, descartando algún síntoma asociado a un síndrome que puede ser un cuadro focal. Yo tengo que estudiarlo. Si lo despierta de noche, bueno, también puede ser una cefalea de Horton o un racimo. Lo que pasa es que la cefalea del racimo es mucho más intensa, de una cualidad, digamos, donde es quebrante, es como un taladro, es algo que realmente el dolor es insoportable, el paciente realmente se levanta como la hípnica, pero empieza a caminar, va de un lado a otro, está activo, se pone maníaco, busca alguna situación antiálgica, golpearse la cabeza contra la pared, y sí, puede ser una maniobra antiálgica, pero muy típico es ponerse abajo de la ducha, del agua caliente, y eso ellos la alivia. Cosa que en la cefalea hípnica no parece, de ninguna manera. Las hemicranias paroxísticas también pueden ser propensas a la noche, pero por general ocurren de día. Pero si ocurren, bueno, hay que tenerlas en consideración. Volviendo para atrás, esta cefalea hípnica, lo interesante que tiene es que cuando yo descarté todo tipo de patologías por un lado estructurales, patologías de otras cefaleas primarias, inclusive puede ser una migraña, ¿no? Si vemos con una migraña o una cefalea de tensión, no tanto, pero la migraña puede despertarnos a la noche o en la mitad de la noche. No es lo típico. Eso sucede cuando es una migraña de alta intensidad, que es muy intensa, es muy fuerte, quizá hubo un factor, un trigger muy desencadenante, como por ejemplo unas horas antes comí mucho chocolate, un helado de chocolate, y después a las 2 o 3 horas me despierto a la noche con elementos típicos de la migraña, cuando yo me conozco migrañoso, entonces es mucho más fácil relacionarlo. Pero acá, si el paciente no tiene antecedentes de cefalea primaria, no tiene patologías estructurales, yo lo estudio por descarte, porque no hay ningún marcador de ningún tipo, por descarte, pienso en esta enfermedad. Y si pienso, luego existe o no. Si pienso, lo trato. ¿Por qué? Porque puede andar muy bien. ¿Qué se le da al litio? Empezamos con litio en baja dosis, vamos a darle 150 miligramos a la noche y vemos la respuesta. Si no responde muy bien, pasamos a 300 miligramos. Siempre con bajas dosis el paciente puede responder muy bien y aunque a veces tengamos cierto temor en el manejar este fármaco, el mismo puede ser muy, muy satisfactorio para el paciente. Y uno realmente lo puede dar y después de un tiempo prudencial, unos meses, 3 meses, 6 meses, lo puede ir bajando y vemos cómo anda la respuesta. A mí me ha sucedido y me sucede que el paciente, después de responder muy bien al litio, al suspender el mismo, el paciente hace remisiones muy largas. Puede volver, volvemos al litio. Entonces, es una entidad o cefalea que tiene un tratamiento específico, así como la cefalea idiopática o en puntadas trabaja muy bien con indometacina, la cefalea hípnica o cefalea del sueño, que siempre aparece en gente mayor, está mal dicho gente mayor porque tiene más de 50 años, la media son 60 años, pueden dar muy, pero muy bien. ¿Por qué? Porque estos pacientes se llenan de antiinflamatorios, de analgésicos, etcétera, etcétera. La epicrania fugaz, el cuadro descrito hace muy pocos años, es un dolor intenso como una neuralgia que actúa rápidamente, que corre, por ejemplo, por el ala de la nariz y que puede ir de forma lineal o puede ser como una viborita, como un zigzag que corre para abajo, que corre para arriba. Y lo interesante del mismo es que puede ser muy intenso, con cualidades de puntada, electricidad como una neuralgia. Pero lo bueno, ¿cómo lo diferencia una neuralgia? Porque no responde a un territorio nervioso, es decir, no sigue un territorio nervioso, no sigue el Arnold, no sigue la rama oftálmica, no sigue la rama preauricular, sino que va siguiendo, no sabemos muy bien por qué, ciertas zonas, pero que no sigue el nervio. Dura segundos, a veces en algunos pacientes quizás puede haber un lagrimeo por el dolor, y realmente hay que tener en cuenta, no existe un tratamiento específico para este cuadro, no existe un tratamiento específico, y
pero tendríamos que descartar algún tipo de patología estructural. Los diagnósticos diferenciales, dolor de cabeza numular. Es un cuadro raro. Numular viene de monedas, es un dolor de cabeza que aparece en un sector del cuero capelludo que tiene un diámetro de 1, 2, 3 centímetros y es un dolor que aparece espontáneamente como una moneda y que si yo toco la zona del cuero cabelludo es como una lodiña, que lo siento doloroso. ¿Por qué se produce? No se sabe, pero existe ese cuadro numular que trabaja realmente bien a veces con antiinflamatorios. La cefalea idiopática en puntadas también uno puede hacer un diferencial de la epicaña fugaz, el cuadro de Zunk, etc. Son diferentes cuadros. También no tenemos que olvidarnos nunca de la arteritis de célula gigante, donde pedimos los estudios correspondientes, y de otras lesiones estructurales que serán descartadas con una neuroimagen. Cefalea primero del ejercicio, como dije antes, cualquier tipo de ejercicio. Vamos a tener, estos son los criterios de la Asociación Internacional de Cefalea, donde dicen que tenemos que tener por lo menos 2 episodios de dolor de cabeza que cumplen los criterios B y C. ¿Qué quiere decir B y C? Que tiene que ser presentados por o que ocurre durante solo el ejercicio o después de la actividad física cuando es muy intensa. ¿Está bien? De ahí diferenciamos muchas veces el paciente migrañoso y que tiene que durar menos de 48 horas. Por lo general los dolores primarios de cabeza duran 24, 48, 72 horas. Eso es lo típico. Un migraña dura 3 días, que eso es lo típico. Los pacientes nos comentan, doctor, me dura 3 días el dolor de cabeza. Bueno, es lo habitual. Y esto dura mucho menos horas. Lo interesante de todo esto es que hay una predisposición masculina. Los dolores pueden tener cualquier tipo de fenotipos, pueden tener una presentación bilateral, casi en el 50% de los casos, y otros pacientes pueden tener una distribución unilateral de hemicranias, otras veces puede ser un dolor frontal o cervical inclusive. Entonces, esta cefalea de ejercicio tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque frente a los antecedentes del paciente y cómo se presenta, podemos tratarlo correctamente. Bueno, parece que se colgó. Ahí está. Cefalea, primer ejercicio. No hay un tratamiento específico. Son anécdotas, pero a veces las anécdotas, se llama a eso, se refiere a experiencia personal, es muy variable y a veces puede ser muy positiva. Cuando tenemos una persona que va a jugar al fútbol y es joven y no tiene antecedentes de otro tipo de patologías, y que nosotros nos consulta, bueno, es interesante porque nosotros podemos hacer lo que llamamos una prevención corta. ¿Qué quiere decir eso? Podemos decirle al paciente, bueno, antes que hagas tu actividad física, o se juega al fútbol, le damos, por ejemplo, un antiinflamatorio. Un antiinflamatorio que utilizamos mucho en cefalea es el ácido clorfenámico. Tomate este remedio media hora antes, una hora antes, sin jugar, hacia el deporte. Y muchas veces eso va a prevenir que aparezca el dolor durante la ejercicio de actividad física, durante la actividad física o después de la misma. Eso se llama prevención ultra corta. Y eso se puede repetir varias veces y muchas veces el fenómeno se va, digamos, como desensibilizando y el paciente comienza a estar bastante bien. ¿Por qué se produce? Algunos autores hablan de distensión venosa y aumento de presión venosa. Eso es lo más probable, digamos. Pero bueno, nosotros siempre le decimos a los pacientes que tengan una buena entrada en calor, un buen entrenamiento, porque muchas veces cuando uno está muy entrenado, se agita mucho y el esfuerzo es mucho mayor y realiza muchas más valsalvas, por ejemplo, y esa distensión puede generar este tipo de dolores. Otro tipo de dolor, espero que hayan entendido entonces la cefalea de ejercicio. Hacemos un tratamiento preventivo ultracorto. Es decir, todas estas cefaleas de corta duración que parecen bastante tontas para nosotros como médicos, son muy importantes para los pacientes, porque el paciente muchas veces no recibe la atención adecuada y él dice, voy a jugar al vóley o voy a jugar al básquet, siempre tengo que salir antes porque me duele la cabeza. O ya sé que no pude hacer un tercer tiempo después por un partido de rugby sin haberme golpeado,
y me duele la cabeza y no puedo estar con mis compañeros. Entonces, esto que es bastante simple, bueno, con un tratamiento que tenemos que encontrar en la vuelta, siempre y cuando lo pueda tolerar, para que bloquee ese tipo de dolor de cabeza. O lo mismo pasa con el dolor producido por la tos. La tos. La tos es un dolor de cabeza que es un dolor abrupto, intenso, agudo, que algo se rompe y que se mantiene minutos, hasta horas puede producirse. Acá los criterios dicen, al menos de 2 episodios de cabeza que cumplen los criterios B y D. ¿Cuáles son? Provocados y producidos por la tos o por otra maniobra de Valsalva. Digamos, tiene que ver también lo que se llama una cefalea por esfuerzo. Tanto la cefalea de la tos primaria como la cefalea por el esfuerzo serían como la misma entidad, donde comparten una misma fisiopatología. Entonces, ese tos, ese esfuerzo, realmente puede producir dolor. Dolores que duran segundos o unas poquitas horas. Acá los criterios dicen hasta 2 horas. Y eso realmente puede ser como elemento clínico. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo con esto? Tengo que estudiar bien al paciente, tengo que preguntarle bien cómo se duele la cabeza, la duración de la misma, que tiene una media de minutos a 10 minutos, que dije puede llegar hasta 2 horas, moderado a severo, justamente llama poderosamente la atención, que es muy intenso, y no se acompaña de ningún otro síntoma. Y la frecuencia. Puede ser un dolor en el día por la tos o puede ser muchos dolores, sobre todo si el paciente es un EPOC, que tiene por épocas mucha repetición de tos y es fundamental, por lo tanto, tratar la misma. Fundamental tratar la misma. Pero a veces el paciente, por más que tratemos la tos, y eso por más que lo veamos con el clínico del mismo, persiste con la tos y cada tanto tiene esos dolores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y pensando en la fisiopatología, que aparentemente serían cambios en la presión de líquido cefalorraquídeo, si el paciente tiene un síndrome Chiari tipo 1, que es una protrusión de las sanguíneas cerebrosas por criterio de resonancia más de 1 centímetro del foramen occipital, eso puede ser una posibilidad de ir pensando y ir tratándolo a ese paciente. Y si no, si es por aumento de presión venosa únicamente, hacemos un tratamiento. ¿Qué tratamiento? Antiinflamatorios, sobre todo la indometacina. La indometacina, al igual que la cefalea idiopática en puntadas, puede ser muy efectiva en la tos porque inhibiría las aferencias nociceptivas que provienen de la distensión de las venas, que por vía aferente los inputs de dolor llegarían por gloso, por vago o por trigémino. Si no funciona con esto, se puede probar con acetosolamida. El acetosolamida en algunos pacientes responde, en otros pacientes inclusive el topiramato, y hay descripciones que la punción lumbar, que hace una punción lumbar, pese a tener presiones lumbares normales, alivia la cefalea de la tos. Entonces, tenemos que es un cuadro también específico que se alivia y mejora y se va con estos tratamientos. Sexo. ¿Qué pasa con el sexo? Podemos tener dolor de cabeza o de cuello o con el cuello en 2 circunstancias. Uno, cuando existe la etapa de excitación sexual, de acuerdo a los criterios de Master y Johnson. Aumenta la intensidad con la excitación sexual. Y el otro dolor es explosivo, intenso ya casi o durante el orgasmo, femenino o masculino. Y la actividad sexual no tiene por qué ser bilateral, sino que puede ser masturbatoria también. Entonces, lo importante es que es una cefalea muchas veces en la actividad sexual y cuando es con el orgasmo de tipo en estallido. Acuérdense que nosotros los neurólogos decimos que una cefalea en estallido, una cefalea en un trueno, una cosa abrupta, es la que se desarrolla en pocos segundos. El criterio es que se desarrolla dentro del primer minuto la mayor intensidad de dolor. Fíjense, en 1 minuto tiene un dolor terrible. Ahora, eso se puede ir en minutos, en horas, hasta un día. Inclusive varios días puede continuar. Por supuesto que frente a esta situación tenemos que estudiar al paciente para descartar una patología estructural. ¿Cuál les parece? Una malformación vascular. Dentro de ella es un aneurisma cerebral. Por eso es obligación y es de buena práctica realizar un estudio como una angioresonancia, si es posible, o una angiotomografía, y si es necesario y hay mucha sospecha por algún otro signo evocador, de una angiografía digital, que sería el gold standard,
para descartar un aneurisma cerebral en estos pacientes, que eso sería lo más importante. Pero la mayoría de los mismos son dolores primarios, donde no vamos a encontrar ninguna patología, pese a estar obligados a estudiarlos. Presentación clínica, repasando un poquito, la característica común es que en todas las cosas es un dolor intenso, intenso. Y si es orgásmica, es como estallido, como entreno. Muchas veces es bilateral y otras veces es unilateral. Y otras veces es difuso, sino occipito cervical. Ahí pensaríamos, digamos, en una hemorragia subaracnoidea, justamente, ¿no? Síntomas asociados son raros. No tendría que haber aura, pero puede haber algunos elementos visuales, puede haber trastornos de conciencia, puede haber mareos, etc. Y muchas veces puede haber asociaciones como un migrañoso que en el momento de esa situación se exacerba y aparece la migraña. Es decir, una cosa es la cefalea sexual y otra cosa que una persona que tiene migraña, otra cefalea primaria, en ese momento, por exceso de actividad física, no te voy a decir por qué mecanismo fisiopatológico, se desencadena la migraña. Es muy común en las emergencias médicas y siempre es de buena práctica hacer un buen examen neurológico, descartar signos meningios y estudiar los vasos sanguíneos, si es posible, digamos, de una forma incruenta, como una angiotomografía o una angioresonancia arterial y venosa. Tratamiento, acá también es un tratamiento específico. Si logramos realmente que la persona, que nuestro paciente, allá y descartamos otro tipo de patología como un aneurisma, le sugerimos que realice un tratamiento con indometacina entre 25 y 100 miligramos unas horas antes de la relación sexual. Esto es medio raro, porque esto está en los libros, pero es imposible, porque a veces uno no sabe cuándo va a tener la relación sexual. Entonces lo que yo hago muchas veces es dar directamente indometacina y de un comprimido nocturno se puede dar durante varios días, para ir como desensibilizarlo y cuando él tenga su relación sexual, si tiene suerte, y bueno, ahí va a tener, bueno, vamos a tener realmente si hay reacción o hay dolor o hay un dolor más suave. Si realmente el paciente mejora y no tiene dolor, va a seguir tomándolo, y por lo menos por un tiempo prolongado, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Si eso no funciona, se puede dar también la motrigina para algunos autores, en dosis de 100 miligramos, y no el propanolol en dosis de 120, 140, pero bueno, ahí no va a tener relaciones sexuales, por lo tanto sí que mucho dolor no va a tener. Fisiopatología, la preorgásmica, en la etapa de excitación, algunos dicen que por tensión muscular, tipo tensional. En cambio, la otra, aparentemente, en el momento del orgasmo, y se produce la cefalea en trueno, en estallido, esa tan importante, para algunos autores puede ser cambios en la presión arterial y la diferencial puede estar más elevada y genera esos dolores. Bueno, espero que no les haya sido muy pesado en esta charla, en este momento del día, que está uno ya realmente terminó, pero para que conozcan estas patologías, que lo bueno que tienen que son dolores de cabeza de corta duración y que tienen tratamiento. Y eso es muy bueno. Cuando yo estudiaba neurología, nada tenía tratamiento. Y acá le hablé a un montón de entidades que todas tienen tratamiento. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? A ver. Perfecto. Muy bien. Bueno, por ahora no hay preguntas. No sé si alguno quiere activar el micrófono y decir alguna pregunta. Todos bueno, agradecen la clase, Doc. Bueno, me alegro. Bueno, que descansen. Buenas noches. Una sola pregunta. Naproxeno antes del coito. También se puede dar. Lo que pasa es que es medio engorroso. No existe en la práctica así. Salvo que sea muy obsesiva o muy obsesivo. La verdad que sí, se puede utilizar el naproxeno cuando no se tolera indometacina. Pero realmente es como difícil.
Yo sugeriría tomar naproxeno, hacer un ciclo de naproxeno, por ejemplo, de 20 días tomando un comprimido de 500 miligramos o 550, y uno va como, si se va dando la situación de la actividad sexual, va a ir como previniendo y mejorando, y después desaparece eso. Sí, sí, se puede dar perfectamente. Bueno, chicos, muchísimas gracias, Doc. Hoy terminamos por hoy. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Dios, hasta luego a todos, suerte. Mil gracias, Doc. Hasta luego.